sigamos riendo. De la forma que Max nos trata. De eso no estábamos riendo. Pero de una forma amistosa claro. y pero coloquial. La parte que no queda grabada, que queda excluida, ¿cierto? Editada. ¿De eso? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Ustedes Sí, son pero muy es que tiene que sensibles. ser, pues. No podemos, por esa razón no podemos hacer por ejemplo, no estamos en condiciones actualmente de hacer un programa en vivo, por ejemplo. Claro. Sería muy peligroso, ¿no? Sí, o lo podemos hacer entre los dos y... ¿Tú puedes Es- desconectar un rato, Max? Like Karen, dicen ustedes. Sí. Puta, yo que trabajo en temas de matrices de riesgos reputacionales, empresariales, weón, estaría pero hecho mierda con ustedes dos, pues. Ya. Nervioso constantemente, weón. Claro. Cualquier voz sería un peligro. Correcto. Oye, así con las primeras ediciones, pues. Pero sacando las bromas y todo, César, 2666 fue tu primera edición, o ya habías caído en esas redes antes. ¿Fue tu primera Bueno, vez? Mi primera vez con una primera edición, sí. Ya. A ese... No, probablemente no es la primera vez, pero sí como en ese impulso. Pero bueno, esto tiene que ver con el motivo, ¿cierto? Porque seamos súper transparentes y como que este libro se saltó la fila, ¿no? No, Sí, po. este Sí. estaba para después y por razones... también un impulso que tuvimos, dijimos adelantémoslo, ya que César se consiguió una primera edición. Bueno, esa es la historia, pues yo básicamente encontré una persona a quien sigo en Instagram que estaba ofreciendo que tenía una primera edición de 2666 y justamente era un libro que yo tengo que estaba leyendo en una edición nueva, de esas de bolsillo, nada que ver, y lo fui a buscar. Y a los 10 minutos ya lo tenía en mis manos. Una junta rápida en el metro de Santiago de Chile, eficiente, en horario valle, por lo menos. Pero no estabais trabajando ese día, weón, llegaste y saliste. Horario de almuerzo. No trabajáis. por supuesto. Ya, ok. Eso quería saber. Trabajo. Trabajo, ¿se acuerdan? Entonces fue como un touch and go. Sí, fue un amor a primera vista. Hiciste match con el weón. Hice match con la portada del Perfecto. libro y con tener esa primera edición. Ya. De un libro Muy bien. monumental en extensión. Yo estaba pensando puede ser el libro más, no sé si el más extenso en cantidad de páginas que he leído. Puede ser. Así. Y obviamente que me ensimismé en la lectura del libro, que requiere mucha entrega, mucho arrojo, y lo complete. Y ustedes, inspirados por aquello, entiendo, me dijeron, adelantemos y hablemos de Bolaño. Hablemos del libro y hablemos de 2666. Claro, lo que pasa es que nos reuníamos, conversábamos, bueno, veíamos también tus redes que estáis flipando con este libro. Cada paso o cada previa de reunión. Flipando, eso es para audiencia en la península ibérica, ¿no? Claro. Porque Fli- no- Correcto. ok. Flipé en colores. Sí, pues si nosotros nos adaptamos a toda nuestra audiencia. Y en España, de hecho en España es donde más nos escuchan después de Chile, para que lo tengan en consideración, hostias. Y bueno, y resulta que este libro salía a la palestra cada vez que nos reuníamos, en cada conversación, entonces ya se volvía una necesidad el abordarlo de alguna forma, y qué mejor que César, que tiene como el pancito recién salido del horno, que pueda contarnos acerca del libro. Me imagino que querrás hablar un poquito sobre el autor, sobre cómo se gestó este libro inicialmente, y luego entrar de a poquito Sí, pues, a 1666. Me parece buena idea. Brevemente, ¿de qué se trata el libro? Lo primero que hay que decir es que esta vez estuve bien, ¿no? No te... Recuerdo que en alguna
alguno de nuestros episodios anteriores, uno de los androides, y me parece que eres tú, se quejó de que te llevábamos la contra de manera constante. Entonces ahora me limité a decir, súper buena idea, Iván. Y eso es justamente lo que tenía pensado hacer. Bueno, lo primero que hay que decir es que el 2666 se publicó el año 2004. Acaba de cumplir 20 años el año pasado. También eso tuvo que ver con la idea de releerlo, en mi caso, que había leído no completo y ahora solo alguna de los libros. Y bueno, y es un libro inconcluso. Es un libro en el que Bolaños se muere antes de terminarlo, el año 2003. Sufría de problemas al hígado por más de una década y murió esperando un trasplante a los 50 años Bolaños. Entonces una obra inconclusa y que inicialmente Bolaños la concebía como 5 libros en uno, pero entregados por partes, una serie, digamos, y que después, en términos de que bien, él pensando comercialmente, pensando ya estando enfermo, sabiendo que necesitaba o quería buscar un rédito para sus hijos, 2 hijos, entonces pensando comercialmente, él creía que esa era la mejor fórmula. Posteriormente sus herederos, junto con su editor Jorge Herralde y el crítico literario y amigo de Bolaños, Ignacio Echevarría, llegan o acuerdan transformarlo en un solo volumen, en las 1124 páginas que tiene, o 1125 que tiene la primera edición de anagrama que tengo acá en mis manos. Y son 5 libros, como dije, con un título que es 2666, que es un título que tiene un origen desconocido, y que el libro también es un libro que lo vamos a hablar después, como no es una obra concluida, también deja algunas interrogantes abiertas. Entonces la primera es la parte de los críticos, y que es la historia de 5 críticos europeos que viajan a Santa Teresa, que es una analogía de Ciudad Juárez en la frontera de México con Estados Unidos, y que lo hacen siguiendo las huellas de un escritor alemán de culto, desconocido, que tiene una fanaticada, que se reúne en seminarios a hablar de, que incluso es candidato al Nobel, suena, pero que no lo conoce o no, nadie lo ha visto, ni siquiera el editor, digamos, supuestamente. Ya veremos en el libro que eso quizás no es tan así. La segunda parte es la parte de Amalfitano, que es la historia de un profesor, y aquí se empiezan a unir las historias de un profesor chileno que luego de vivir en Barcelona, un poco hay parte de la biografía de Bolaños o no ahí, que vivió también en Barcelona y en México, por cierto. Este profesor chileno que llega a Santa Teresa con su hija que se llama Rosa, su hija pequeña, y a este profesor chileno lo había dejado su esposa buscando un escritor que estaba loco en un manicomio. También ahí me entra la duda de quién es ese escritor loco. No sé si será el mismo Archimboldi. Bueno, y él vive en Santa Teresa y ahí conoce a los críticos que están en la primera parte buscando a Archimboldi. La tercera parte, que es la parte de Fate o de Fate, es la historia de Oscar Fate, que es un reportero afroamericano que trabaja para una revista pequeña de Harlem, de Nueva York, y que va a Santa Teresa, nuevamente ahí está la ciudad como elemento de conexión, a cubrir una pelea de boxeo. Y lo hace porque tiene que reemplazar a un colega que murió asesinado. Él no es un reportero de deportes y le toca ir a Santa Teresa, y termina mezclándose también en la historia. La cuarta, que es la parte de los crímenes, que es probablemente donde está el corazón del libro, que esta narración cruda, que llena de reportes policiales, de partes policiales sobre un centenar de crímenes atroces, de abusos y de violaciones, femicidios en Santa Teresa, asesinatos de mujeres que son la mayoría o todas pobres, vulnerables, algunas menores de edad, y que trabajan en fábricas que se llaman en maquiladoras, que se llaman en México estas empresas que exportan. Bueno, y en esa parte de los crímenes, bueno, ahí se desnuda un poco la fragilidad de la institucionalidad y la normalización del crimen, digamos, lo podemos hablar después. Y ahí termina detenido un individuo de origen alemán, un alto y flaco, un gigante, como lo describen, que se llama Klaus Haas, que es detenido como el presunto autor de los crímenes. La última parte, la de Archimboldi, que es la historia, y aquí termina de
cerrar el libro, que es la historia de Hans Ritter, alias Benno von Archimboldi, que su historia desde su infancia, que donde es el hijo de un padre cojo y de una madre tuerta, el padre cojo que había perdido la vida, perdido un pie en la guerra, que tiene dos hijos, que es Hans y su hermana Lotte. Hans era malo para los estudios, entonces lo mandan a trabajar como sirviente a la casa de un varón, donde conoce a la baronesa von Zumpe, que se va a transformar en un personaje central en el libro, en su vida. Archimboldi o Hans Ritter es reclutado como soldado, pelea en el frente soviético por los alemanes, obviamente. Ahí encuentra los diarios de un judío ruso y que son parte de una inspiración para él, para transformarse en escritor. Y también la última parte de esta sección, la parte de Archimboldi, es la historia de Lotte, la hermana de Hans, que narra su vida, su infancia, y que por esas cosas de la vida, tiene un hijo problemático que se va a Estados Unidos y que le avisan que ahora está detenido en México, en Santa Teresa, acusado de unos crímenes. Y ahí cierra y entonces ella va al aeropuerto. Un día está en el aeropuerto porque lo va a ver a su hijo y se encuentra con un libro en el aeropuerto, y ese libro lo empieza a leer y se da cuenta que lo que está leyendo son solo cosas que podría saber su hermano. Y contacta a su hermano, se encuentran y el libro termina con Hans haciendo los planes para viajar a México, probablemente a ir a tratar de hacer algo por su sobrino. Esa he sido lo más breve que pude. De las 5 partes. Claro, lo que se puede hacer con más de 1000 páginas. Maravilloso. Claro, imagínate, 1120 páginas, 5 libros. A grosso modo. Por favor, tiene la palabra. Sí, ahora de la novela. A mí lo que siempre más estupefacción me causó es extraordinaria, valga decir, pero es la concepción de Bolaño del espacio. Lo planteo porque en realidad la concepción del infierno, entre la Ilíada, la Odisea, la Eneida y después la Divina Comedia, es súper vívida, ¿no? Es una cuestión física, ¿no? Después la cosa se volvió un poco más abstracta. La Iglesia Católica de vez en cuando ha dicho que es casi una alegoría. La verdad que Bolaño lo que hace con esta concepción del espacio como un punto del mal es revivir esta cosa, pero lo más aterrador de Bolaño, y el punto geográfico lo situó dentro del canon del boom, porque tenemos a Macondo y a Comala como símbolo de Latinoamérica, y Bolaño además descubre un nuevo espacio geográfico, símbolo de Latinoamérica, que es el infierno, ¿no? Que es Santa Teresa. Pero lo más aterrador, según yo, es que el infierno tiene una ética de castigo, ¿no? Entonces la Divina Comedia, ponte tú, alguien que intentó leer el futuro leyendo el tarot, por ejemplo, en el infierno tiene la cabeza vuelta para atrás, como castigo porque intentó ver hacia adelante, ¿cachai? Hay una ética de castigo. En Bolaño, cuando tú vas a la parte de los crímenes, no hay una ética del castigo, ¿cachai? No hay ética, es una consecuencia, no sabemos de qué. Simplemente es un reflejo del horror. Pero el horror es un gesto que viene del mal, porque el mal solo puede existir si no hay una ética de castigo, ¿cachai? Pero además ocurre en un espacio geográfico particular, que es la frontera. Y ahí me parece que Bolaño está jugando un poco al western, ¿cachai? Es como Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, ¿cachai? Solo en ese espacio intermedio donde no está la civilización, que es una frontera entre la civilización y el mundo indígena, por ejemplo, para los americanos del oeste en el 19, solo ahí puede ocurrir el mal. Pero lo que vemos no es el mal, lo que vemos es el horror, que es la consecuencia, ¿cachai? Porque las mujeres no solo son asesinadas en ese capítulo, son mutiladas. Violación es poco para lo que aparece. Hay descripciones terribles donde hablan de órganos genitales desgarrados, piernas cubiertas de sangre a tal punto que Bolaño en algún momento dice, si la viera un ángel diría que son medias rojas, ¿cachai? Ese es el grado del horror que está acá, pero además un espacio geográfico muy concreto, pero sin ética, ¿cachai? No hay una ética del castigo, y eso me parece muy terrible. Huelga decir que esta parte de los crímenes está basada en
hechos reales. Sí, pues es real. En femicidios, en centenares, decenas y centenares de femicidios en Ciudad Juárez, no resueltos, y que tienen, y que fueron, y que, fíjate tú, tampoco tuvieron una repercusión mediática como la que uno se imaginaría en los tiempos actuales. Sí. Parte de la discusión en el mundo al menos periodístico, en el mundo incluso de la literatura, tiene que ver con que Bolaño también acá lo que hace es rescatar un caso real y llevar ese horror que narras tú, que parece que no parece cierto que algo pueda andar tan mal, porque ahí como que se muestra, claro, mutilan a las mujeres de manera horrorosa en muchas ocasiones y no pasa nada. El mundo sigue andando como si nada pasara. Y lo peor de todo, esto está anclado en situaciones que ocurrieron en los años 90 en Ciudad Juárez. Entonces, claro, es como una aproximación al mal, bien descarnada, es como Estrella Distante también. Estrella Distante también es una aproximación al mal. Esa novela más corta anterior de Bolaño, sí. Sí, pero con Estrella Distante tengo discrepancias, pero después las vamos a abordar. Lo que hace Bolaño acá es recopilar, entiendo que son 109 crímenes reales que aparecieron en la prensa, y él los recopiló, pero además los cuenta de una forma que es taxonómica. Y eso es lo terrible, porque son personas completamente deshumanizadas al final. Él te dice algo, mira, esta chiquilla hacia acá, y murió así, asá y asá. O sea, es tan como deshumanizadas, hay una ironía, ¿cachai? claro, hay una ironía en que el parte policial, porque son partes policiales reproducidos, Exacto. termina siendo tan o más terrible que el mismo hecho. No sé si como que no necesita, y esto, por eso lo complejo que hace Bolaño de ir mezclando géneros en el fondo, porque Claro. si uno agarrara solo la parte de los crímenes, intenta hacer o puede ser una novela policial, O una pero el crónica libro- periodística. claro, pero el libro uno en su totalidad no lo es, uno sabe que eso no es, pero en esta parte la crudeza del relato de los partes policiales sustituye la necesidad de cualquier adorno, y es aún lo que hace ese parte policial es hacer aún más crudo, porque claramente un parte policial es descriptivo Claro. por definición. Por lo tanto, lo que tú me decías, las piernas de rojo completo, entonces sí, es una de las partes que más impresiona sin duda del libro, y probablemente está en el corazón a mi modo de ver. No, pero es terrible, porque al final es una epopeya del horror. Porque no es solo la descripción es la suma de casos similares que solo te puede reflejar una cosa, ¿cachai? Y es el mal, weón. No hay más. Porque una descripción taxonómica. Y esa acumulación es terrible. Y además que el concepto del horror, o sea, se pueda desprender de la ficción para alcanzar el horror. Porque finalmente llega a la realidad mediante estos partes policiales que tú Claro. mencionas. Descripciones de hechos que ocurrieron en la realidad, y ahí radica el horror, más que en la necesidad de crear ficción para constituirlo, ¿cachai? Y a su vez constituir este infierno que tú mencionas. Claro, bueno, también es un elemento relevante a tener en cuenta el que es una obra total, ¿cierto? Es súper ambiciosa, son 5 libros en uno, ya lo dijimos, pero lo paradójico en Bolaño también es que no necesita resolver el misterio. Parte de eso también estaban los detectives salvajes, porque si uno va sin hacer spoiler total del libro, para el que se quiera dar a la tarea de leer las más de 1100 páginas, al momento de identificar esa parte de los crímenes y uno preguntarse quién es el responsable de los crímenes, ese es un libro que es inconcluso y que no llega a esa respuesta. No sabemos si Bolaño tenía, porque justamente la última parte es la que queda inconclusa, la de Archimboldi. Archimboldi. Entonces queda la duda. Yo tiendo a pensar de que Bolaño es un escritor que va haciendo aparecer personajes que van contando la historia. No necesariamente el objetivo del libro era resolver el misterio, por eso no es un policial. De hecho, alguien lo escuchaba como en la preparación de este capítulo, que a veces que recordando a Zambra, como que las grandes obras, los grandes libros, lo decía Alejandro Zambra, otro escritor chileno del que no hemos hablado acá y deberíamos hablar probablemente más adelante,
Como que los grandes libros son aquellos que son difíciles o casi imposibles de entender. Y este es un libro que no es fácil de entender. No es un libro en el que tú te puedas sumergir para conocer a un escritor. Es un libro que es muy complejo, que mezcla distintos géneros literarios, que va escondiéndote la pelota, digamos, y que tú, cuando crees que va a suceder algo y que va a ir desencadenándose, se te acaba la historia y viene la otra parte, digamos. Entonces, eh, ese carácter de obra inconclusa, diría yo también que incluso le aporta al mito que hay, en torno al libro, en torno a la figura, a la calidad de obra póstuma. Ahora, es verdad que la obra está inconclusa, pero no está inconclusa por tanto. Echavarría decía que en realidad a Bolaño le faltaban probablemente un par de meses nomás de escritura. Sí. No era tanto Sí, más. sí. Lo que sí me pasa es que, claro, es cierto, Bolaño, en el último momento, él pensó en que la novela debía dividirse por 5, ¿no? Para dejar bien parado económicamente a sus deudos. Pero originalmente siempre se pensó en una novela. Y tiene todo el sentido del mundo porque la estructura de la novela es elíptica, ¿no? Todo está girando en torno a algo, a un punto de gravedad. Echavarría dice que la novela tiene una estructura de un agujero negro. El problema de un agujero negro es que las cosas caen en un punto, ¿no? De mayor gravedad. Yo no creo que sea eso. Yo creo que solamente giran. Por eso es elíptica. Por ejemplo, el capítulo Amalfitano. Amalfitano es un tipo nostálgico que añora cierta ancla a algo, pero al final Amalfitano, en su búsqueda de su propia identidad, un chileno radicado en México que hace clase de filosofía, en su propia búsqueda de identidad, ¿qué encuentra en esa búsqueda? Nada. Solo el vacío. ¿Cachai? Su gesto de poner un libro de geometría analítica al aire para que el tiempo pase entre ellas, asemejándose con un ready-made de Marcel Duchamp. ¿Qué es eso? Es un gesto inútil en medio del horror. Eso es un vacío. Su propia búsqueda es un vacío y está reflejado ahí, ¿no? Todos estos personajes, al final, lo que encuentran es cero. Es un vacío. Y eso está en esta estructura holística, donde lo único que hay es la completa búsqueda de algo. Tú tienes razón con que la búsqueda está en los detectives salvajes, no en Estrella Distante, porque en Estrella Distante encuentran al personaje, encuentran a este poeta aviador que se dedica al cine porno, ¿cachai? Claro. Mira, de hecho, aquí justo tengo enfrente la parte en que Rosa le pregunta a su padre, ¿te acuerdas cuál era el nombre de Amalfitano? ¿El nombre de Ay, pila? no. José, Puede ser. puede ser, ya. A ver. Le pregunta por qué está haciendo ese libro de Dieste colgando ahí del tendero de ropa. Dice, se me ocurrió de repente, dijo Amalfitano, la idea de Duchamp, dejar un libro de geometría colgado a la intemperie para ver si aprende 4 cosas de la vida real. Lo vas a destrozar, dijo Rosa. Yo no, dijo Amalfitano, la naturaleza. Oye, tú cada día estás más loco, dijo Rosa. Y claro, es un personaje que también está en una búsqueda interior, donde está buscando su destino, valga la analogía con el nombre del de la tercera parte. Sí, Oscar Amalfitano. Oscar, perfecto. Toda la razón. Estaba pensando en ¿no hay un estadio de fútbol que es Amalfitani? ¿Dónde, weón? Sí, me suena. En Argentina, puede ser. ¿En serio? Sí, José Amalfitani. José. Oscar era. Fate era sí, Oscar. Estadio José Amalfitani. Que está en Buenos Claro. Aires, creo. Mira tú. ¿No es de Vélez Sarsfield? Puede ser, pero me suena. Sí, pues, es el estadio de Vélez. Oye, y respecto de las influencias, porque bueno, también vaya personaje que fue Roberto Bolaño y que murió joven, si bien sabemos que ese es el tiempo relativo, pero murió a los 50 años. Y un poco yo estoy pensando también en la impronta de lo que es la escritura de Bolaño. Estoy pensando en otro clásico de él, que es Los Detectives Salvajes, y el Joya. movimiento, los infrarrealistas. Porque Bolaño parte siendo, hay que decir, por ejemplo, que él es una persona que dejó a los 15 años, dejó de estudiar, ¿cierto? Y Sí. dijo que se quería dedicar a se había ido con su familia a México a los 15 años.
y no quiso seguir estudiando, por lo tanto no terminó ni el colegio, no hizo una carrera universitaria, sino que se dedicó a hacer múltiples labores en el México de esos años. Sí. Ahora, valga decir que Bolaño se parece mucho a tu amigo, a tu ídolo Paul Auster, en el sentido de que los dos quieren ser poetas. Sí. Siempre han querido ser poetas y ellos creen que en su narración están haciendo poesía, están contando una historia, pero ellos creen que están haciendo poesía. Tienes toda la razón. Y en esa búsqueda poética es donde están anclados precisamente los detectives salvajes, que son los infrarrealistas y que se van, en este caso, Ciudad de México, en búsqueda de Cesárea Tinajero, si no me falla la memoria. Pero que yo recuerdo, no sé cuándo tú lo leíste, yo ese libro lo leí en la universidad, estaba en la universidad, y tiene una impronta, un llamado, es un libro, me atrevo a decir que es como un libro para la juventud, digamos, y es como, en ese sentido, porque en el fondo es la definición de vivir la poesía, no solo escribirla, sino que dejarlo todo por la literatura, en este caso por la poesía y por la búsqueda. Y eso es un libro que uno, o que al menos yo lo asimilé en mi acercamiento a Bolaño como escritor. Afortunadamente fue anterior al del episodio de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Entonces, afortunadamente cuando murió Roberto Bolaño yo sabía quién era, pero solamente, tengo que decir, sabía quién era por Los Detectives Salvajes, porque fue un libro que lo hizo famoso, por decirlo de alguna manera, y que le dio lo que él andaba buscando hace mucho rato, digamos, que era también ese reconocimiento, que es el que buscan los escritores en general. Ahora, Los Detectives Salvajes tiene una particularidad, y aquí yo siempre lo voy a asociar con la educación sentimental de Flaubert, en el sentido de que Julian Barnes describe súper bien el final de esa novela, que es... al final se trata de la ilusión y el fracaso de la ilusión, ¿no? Sí. Y esa concepción de la educación sentimental, de esta revolución de 1848, que fue una revolución pan-europea, que termina votando al rey de Francia, pero después da lo mismo porque se restaura la monarquía, ¿no? Y con este personaje que al final está solo, termina solo, vuelve a su pueblo y se acuerda del último que intentó hacer con un amigo. A eso se refiere con el fracaso de la ilusión, ¿no? Y para mí Los Detectives Salvajes siempre ha sido lo mismo. Es ese sueño de la revolución latinoamericana. Bolaño lo convierte en una alegoría con la revolución poética, y la pérdida de esa ilusión y la búsqueda. Pero al final es un fracaso completo, ¿no? En Los Detectives Salvajes está esta gran matanza en la Universidad de México, ¿cachai? Donde uno de los protagonistas se encierra durante el día en el baño, ¿no? La ilusión y su fracaso. Yo creo que ese es el gran tema de Los Detectives Salvajes, pero tienes razón con unirlo con 2066, porque efectivamente hay una búsqueda. Yo creo que y quizás el gran tema de Bolaño es la búsqueda. Sí, y justo yo creo que coincidimos en esta pasada, porque los libros de Bolaño son, y su gran tema son la búsqueda, y como que para que funcione su literatura y lo que nos deja, es que esa búsqueda, por definición, tiene que ser siempre eso. Claro. No puedes encontrar lo que andas buscando, porque la vida se trata de buscar, de anhelar. El momento en que tú llegas a aquello que buscas, se acabó la razón de vivir o de enfrentar lo que te queda hacia adelante. Entonces, efectivamente, hay una búsqueda, hay un viaje, ya que hemos hablado en otros episodios de los viajes. Acá también hay un viaje, como los detectives son escritores, en este caso críticos, buscando otros escritores. Ahí también hay mucho de Bolaño como de la crítica al mundo académico. Como Nocturno en Chile, que trata sobre la Mariana Calleja que comentamos en el capítulo anterior. Y bueno, y pensaba que hay una crítica al mundo y a la vida académica de alguien que se formó fuera de esa vida académica, que reivindica probablemente otra formación también, no explícitamente. Esto es más bien una extrapolación que uno puede hacer. Puede ser. Tantas cosas que pueden ser.
No, es que yo encuentro que tenéis razón, porque al final Bolaño dejó el colegio de chico y todo el resto fue clases autoimpuestas, como tengo que saber de Pound, tengo que saber de literatura china, tengo que saber de literatura norteamericana. Robo libros y los consumo, pero los consume con una avidez, pero una cuestión bestial, pero se autoforma. Él es su propia universidad, él sabía lo que tenía que leer. Y yo comparto contigo que a ratos puede haber una crítica a ese mundo académico, porque al final, de una u otra forma, Bolaño es un grandísimo escritor que dejó el colegio como en segundo medio, po, weón. ¿Cachai? Pues sí, claro. Entonces, que no es poco, po, weón. Si el weón es como el Vargas Llosa del siglo XXI y lo terminó segundo medio, po, weón. Extraordinario. O sea, qué bofetada. Qué bofetada. Claro. Oye, de todas maneras, la parte de los... A mí me gusta la parte de los críticos. Me gusta como incluso ahí tiene espacios como es una novela bien introspectiva en esa parte como de los críticos, bien a veces como existencialista, porque son gallos que están básicamente girando en torno a la búsqueda de un escritor que le importa a ellos y a otros pocos, un puñado, y cada uno de ellos, Pelletier, el francés Spinoza, el español Morini, el italiano y la única mujer que es Liz Norton, que es un personaje súper atractivo, ¿no? Al menos a mí, yo cuando ahora volví a releer el libro, me pasaron cosas con Liz Norton. Me encontré interesante ella. Entendí... Pero no quiero saberlo. Entendí la fascinación que genera en Pelletier y en Spinoza. Y ahí se genera entretenida esa parte, se genera un círculo, básicamente un poliamor ahí, ¿no? Hay una relación entre los tres, digamos... Ahora, hay que reconocer que Bolaño, o sea, para partir, el hombre sabe escribir. O sea, como parte 2006-66 te agarra al tiro, porque al final, ¿te acordáis cómo es? La primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó a Beno von Archimboldi fue en la Navidad de 1980 en París, en donde cursaba estudios universitarios de literatura alemana a la edad de 19 años. Y de ahí sigue, y tú no paráis. Bolaño, exacto. Una de las gracias que tiene Bolaño es que mantiene el ritmo narrativo. ¿Cachai? Jamás baja, jamás. Es extraordinario. Sí, es extraordinaria. Yo creo que es de lo mejorcito, de lo mejor, si no lo mejor de lo que hemos hablado acá. Bueno, no es bueno hacer esas comparaciones siempre, pero que te atrapas. Te atrapa una novela en la que tú no puedes soltar. Y aparte que es un desafío... Claro. en la cantidad de tiempo que te demanda. Entonces hay una sensación, y esto es verdad, cuando uno la termina, de como un logro. Si bien cuando uno está terminando no quiere que termine, pero es un logro haberla concluido. Y lo que quería decir, claro, y también hay en esa parte de los críticos la ironía de todos que ¿te acuerdas que Morini, que es el más introspectivo, el menos el que se resta de las salidas nocturnas porque él anda en silla de ruedas? Liz mantiene una relación con los otros dos, pero al final termina buscando como la seguridad y termina fascinándose como por el carácter de Morini, y los otros dos terminan ahí ni encontrando a Archimboldi ni encontrando a Liz Norton, y terminan ahí. Como ahora, periodistas. Si hablamos de Bolaño, como el escritor, ¿cómo lo podemos contextualizar en cuanto a época, en cuanto a escritores de la época, en cuanto a movimiento artístico, latino, chileno? ¿Cómo podemos situar a Bolaño? No, es una discusión súper amplia. Bolaño, cuando le preguntaron, porque se lo preguntaron muchas veces, él siempre se definió como un escritor en castellano. Siempre. Que no es poco, el castellano ya te sitúa en algo. Y es bastante específico. Su amigo Ignacio Echavarría siempre ha dicho que Bolaño es un escritor chileno, a pesar de que Bolaño renegaba completamente eso. Pero era un escritor chileno porque Bolaño, su principal relación literaria es con la poesía chilena. Porque Bolaño quiere ser un poeta chileno. Porque, no sé si han cachado, pero la poesía chilena es la raja, ¿no? Enrique Lin es uno de esos principales
Enrique Lin. influencias Claro. cercanos. Pero ponte tú, Bolaño adora a Diego Maqueira. Yo también adoro a Diego Maqueira, que es extraordinario. Y así hay varios. Pero la relación de Bolaño con Chile es la poesía chilena. Porque en castellano no hay nada parecido en el siglo XX. Weón, nada. Ni en el XIX ni en el XVIII. No hay nada más potente que la poesía chilena. Bolaño quiere ser un poeta chileno. ¿Cachai? Pero curiosamente, sus mejores novelas tratan sobre México. ¿Cachai? Nocturno en Chile es una novela sobre un crítico en Chile que se relaciona con Mariana Callejas. A mí me encanta, pero no es la mejor. A diferencia de la literatura nazi en América, etcétera, que hay que escritores chilenos. Pero en general, sus mejores novelas son sobre México. Pero él quiere ser un poeta chileno. Y esa relación es muy tensa. ¿Cachai? Bueno, parte de esa tensión es lo que uno ve reflejado en la totalidad de 2666, donde... Claro. hay- Amalfitano, pues, weón. exacto, Sí, eso po. te iba a decir, exactamente, esa parte es la más poética de las partes de... Bueno, pero también hay mucho, no sé si te pasa, pero uno lee a Bolaño y también está leyendo literatura europea a veces. Sí, po. O sea, digamos, su biografía se va a los 15 a México, después vive en España, retorna a México. Entonces también es un escritor que está influenciado por vanguardias europeas, narrativas, formas de narrar. Probablemente la parte más narrativa tiene que ver no tanto con Chile, sino que tiene que ver más con otro tipo de crónica, con otro tipo de escritura. Claro. Pero a Bolaño no. le gustaba Perec, y a ti no te gusta Perec, por ejemplo. Y Perec es pura experimentación, Sí, ¿cachai? pero yo Ahora, no soy Bolaño. Pero a Bolaño le encantaba Borges, que nos gusta a todos. Sí, me gusta todo, eso es verdad. Volvemos a Borges. Volvemos a Borges, siempre volvemos a Borges, Volvemos a weón. Borges. Y Cortázar también le gustaba a Bolaño. Mucho, pero la matriz es Borges. Cuando nuestros auditores van a aproximarse a un libro de Bolaño y quieren como detectar ese aspecto que menciona Max de escritores que quieren ser poetas o cómo identificar esa necesidad, digamos, o esa búsqueda de en la obra que estamos leyendo. Hablaste de Paul Auster, hablaste de Bolaño. Si nuestros auditores quisieran identificar esos aspectos en la narrativa, ¿dónde tendrían que estar atentos? Oh, qué difícil. Mira, tal vez para simplificarlo, ¿te acuerdas de algún ejemplo de algún verso, alguna línea o alguna historia en la que tú identificaste y dijiste, mira, acá Usted esta es la clásica descripción de que se ha hecho de por qué Bolaño escribió tan larga esta novela. Y este es un párrafo que está dentro de 2666. Entonces él dice: ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren caminos en lo desconocido. Escoge los ejercicios perfectos de los grandes maestros. O lo que es lo mismo, quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada de combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello, es aquello que nos atemoriza a todos, es aquello que acoquina y engancha, y hay sangre y heridas mortales y fetidez. Eso para mí es poesía, hecho narrativa, pero es poesía. Mira, a mí hay otra parte que me gusta, que está en las últimas páginas del libro, en Archimboldi, donde Bolaño empieza a discurrir sobre lo que son las obras maestras. No sé si te recuerdas, como que él hace toda una paradoja respecto de las pequeñas grandes obras Sí. versus las obras maestras, y lo dice de esta manera: me dirá usted que la literatura no consiste únicamente en obras maestras, sino que está poblada de obras así llamadas menores. Yo también creía eso. La literatura es un vasto bosque y las obras maestras son los lagos, los árboles inmensos o extrañísimos, las elocuentes flores preciosas o las escondidas grutas. Pero un bosque también está compuesto por árboles comunes y corrientes, por hierbazales, por charcos, por plantas parásitas, por hongos y por florecillas silvestres. Me equivocaba. Toda obra menor tiene un autor secreto, y todo autor secreto es, por definición, un escritor de obras maestras.
Eso lo encuentro genial. Extraordinario. Y como es como un poco la definición del libro, que es una obra maestra y que es un gran bosque, pienso yo, y donde está poblado de aquellas maravillas, pero también de los arbustos que lo van que le van dando forma. Es maravilloso ese párrafo y también me parece que es una buena manera como de entender a lo que aspira Bolaño con una obra tan total. Apareció dentro, bueno, Bolaño tiene, vaya uno no a decir lo popular que es, están, dos de sus libros están entre los mejores 100, obviamente esas listas sabemos lo que son, Sí. no llegan a ser como los Grammys, Pero andan por ahí. pero andan por ahí. Sí. Pero bueno, los detectives y 2666 están dentro de esos listados siempre entre los 100 mejores, en varios. Al menos por último, la que vi, la de New York Times, estaba ahí Bolaño. Y en el país también. Yo lo dejaría, ¿eh? Yo los dejo. Sin ningún Perdón. problema. Sí, y de literatura latinoamericana, ¿hay otro libro mejor que 2666 del siglo XXI? Es una buena... No sé si se ha publicado algo mejor. Claro, más ambicioso, al menos no. Bueno, ya es mucho decir, diría Sí. yo. Como una obra como con ese nivel de ambición y de... Y de logro. Y de logro, por cierto, y de logro. No. Sí, yo recuerdo una vez que estábamos hablando de Pink Floyd y tú decías que una persona que escucha Pink Floyd es sinónimo de buen gusto musical. Ah, no. Parece ser Vamos a empezar que- con esta wea. Pareciese ser que alguien que lee a Bolaño también goza de buen gusto literario, ¿no? Al menos. Sí. Bueno, no sé si Max en lo de Pink Floyd comulga tanto, porque Jamás. Maximiliano es más pop, ¿no? Un poco más pop. Bad Bunny. Weón, me gusta Kraftwerk. ¿Qué tiene de pop Kraftwerk, weón? ¿Qué te pasa, weón? Enfermo. Pero no es lo único que te gusta, yo te he visto bailando Depeche Mode, Moder- vuelto loco así, desatado. Modern Talking. Y Cyndi Lauper. ¿Has visto a Max bailando? Eso ya... ya es mucho. Sí, sí, bueno, hace poco lo podríamos haber visto, pero se restó. No vamos a entrar en detalles, pero lo podríamos haber tenido y tuvo razones de fuerza mayor de todas maneras. Sí, o Atendibles. sea, mal hablado. Sí, se le agotó el WD-40. Hace tripio, claro. Así tripio, weón. Se desprogramó. Oye, para ir cerrando nuestro capítulo, alguien que va a leer por primera vez 2666 y te dice: César, advertencia. ¿Cuál es la advertencia para ese primer lector? Perseverancia, porque es un camino largo, pero muy fructífero al final. Y partir valga la redundancia, partir por el inicio. Fíjate que yo cuando yo había leído parte, pero no me leí Los Crímenes, recuerdo. Me leí Amalfitano, porque en ese tiempo me llamó la atención de que hablaba de Chile, que era el escritor chileno, que ahí como está el guiño, ¿vale? Qué sé yo. Pero yo creo que hay que partir por el inicio, por la parte 1, y porque eso le da toda la consistencia y es elíptico, como decía Max, partir por los críticos y cerrar con Arcimboldi. Y perseverancia, porque en el fondo también no todos tenemos el tiempo para dedicarnos a libros de esa magnitud y al menos, por ejemplo, para leerlo en un mes, un tiempo razonable, 2 meses, tiempo más que Claro. razonable, creo yo. Eso, que se arme de paciencia. Perfecto. Max, ¿algo que agregar? No, nada, fíjate tú. César está perfecto. Oh. Vamos a cortar esa parte y la vamos a dejar como La vamos a rincón. editar, la vamos a editar. César está perfecto.